Mi nombre es Ángel, y lo que les voy a contar es una historia que es bastante popular en mi familia, ya que desde que esto ocurrió, no hay reunión familiar en la que no se cuente, ya que es realmente impactante. Mi familia siempre fue muy unida, solíamos reunirnos mucho para los cumpleaños u otras ocasiones. Comúnmente, el lugar donde siempre nos reuníamos solía ser la casa de mi abuelo, quien siempre estaba bastante contento de recibirnos a todos, era una persona amable y siempre le gustaba tener buena compañía. Fue una sorpresa para todos cuando falleció, lo hizo repentinamente, ya que ninguno de nosotros sabía que estaba enfermo ni nada por el estilo. Mi tía lo encontró muerto en su sillón mecedora, en el que solía sentarse todos los días a ver televisión. Según lo que me cuenta mi tía, tenía una expresión de paz en su rostro, así que me gusta creer que murió de forma bastante pacífica y placentera, como decía que quería morir. Fue un golpe muy duro para todos, ya que todos éramos muy cercanos a él. En aquel momento, yo tenía 16 años, y al ser uno de los nietos mayores, fui elegido para ayudar a organizar sus cosas y limpiar la casa. Hacerlo fue bastante doloroso para mí, ya que no había lugar ni objeto que no me recordara alguna buena experiencia con mi abuelo. Ninguno de mis tíos ni mi propia madre tuvieron el corazón para limpiar su habitación, ya que estaba llena tanto de fotografías de él como también de la abuela. Yo me ofrecí, pues sabía que alguien debía hacerlo y además pensaba que podría tomar algo de su habitación para tener siempre a mi abuelo cerca. Mi abuelo solía ser bastante acumulador, razón por la cual tenía ropa muy antigua en su armario. Yo estaba completamente seguro de que a nadie le interesaría tener eso en su posesión. Clasifiqué las cosas, y poco a poco aquella habitación empezó a quedarse vacía. En un momento, cuando finalmente pude ver el fondo de su armario, me topé con una caja metálica. Esta se encontraba cerrada con un candado, lo cual me extrañó un poco, ya que no podía imaginar algún secreto que mi abuelo quisiera guardar, y además guardar bajo llave, pues mi abuelo solía ser un hombre que no parecía tener ningún tipo de secretos. La curiosidad finalmente me venció y comencé a intentar abrir aquella caja metálica. Era un candado bastante viejo, y por lo tanto, era muy resistente. Como no quería dañar ni la caja ni el candado, me rendí en un momento. Sin embargo, mientras seguí limpiando el armario, me topé con una vieja llave, la cual pensé que podría tratarse de la llave del candado. Al probarla, esto fue así. La caja se abrió, y dentro de ella, solo había una muy vieja cámara de fotos instantáneas. También había algunas fotografías instantáneas dentro de la caja. Yo era un gran aficionado a la fotografía, así que al ver aquella cámara, realmente me impresionó mucho. Era la primera vez que yo veía algo así, ya que en aquel momento aquellas cámaras no eran fáciles de conseguir. Aún así, comencé a simular tomar fotografías con ella. Me pareció un artefacto bastante bueno. Y aunque estaba bastante convencido de que no tenía carrete, en un momento decidí presionar el botón, solo para ver si aún funcionaba. Para mi sorpresa, la cámara disparó una fotografía e inmediatamente salió. Me sorprendió bastante, ya que no esperaba que nada saliera. Tomé la fotografía y luego de agitarla un poco, para que se revelara justo como lo había visto en las películas, pude ver algo un poco extraño en ella. Había tomado la foto de una parte de la habitación de mi abuelo. Estaba el armario y una vieja lámpara, pero justo en un costado de la misma, parecía haber alguien bastante bajo, que parecía estar mirando directamente a la lente, pero debido a la oscuridad, no podía ver más que una silueta. De inmediato desvié la mirada hacia ese lugar, esperando poder ver cualquier cosa que pudiera dar esa impresión. Sin embargo, no pude ver absolutamente nada. Miré de vuelta a la fotografía, y la silueta aún permanecía ahí. Traté de convencerme de que aquello podría ser debido a un efecto de la luz de afuera o algo similar. Incluso pensé en tomar otra fotografía en el mismo lugar, para comprobar ese punto. Sin embargo, el miedo a que volviera a suceder hizo que no quisiera tomar otra fotografía.
Como dije antes, era un gran aficionado a la fotografía y a las cámaras, por lo que intentando dejar de lado aquel incidente, decidí que podría quedarme con ella, no para tomar otra fotografía, o al menos no de momento, sino que aquella parecía ser una gran pieza de colección y bien podría decorar mi cuarto. Al mismo tiempo que me recordaría siempre a mi abuelo. Después de terminar el resto de la limpieza, me dispuse a irme. Le pregunté a uno de mis tíos, el cual había heredado la casa, si podía quedarme con aquella cámara, lo cual no dudó ni un segundo en aceptar. Habían pasado ya casi 2 meses desde la muerte de mi abuelo, y la caja metálica se había quedado en una orilla de mi habitación. Había sacado la cámara y la había puesto en una repisa. Sentía que le daba un toque antiguo a mi habitación, cosa que realmente me gustaba. Al pasar los días, no había pasado ningún incidente de nuevo, así que casi había olvidado lo que había sucedido al tomar aquella fotografía. Sin embargo, esto cambió cuando una prima mía llegó de visita a mi casa. Esta prima me agradaba demasiado. Compartía un gusto por la fotografía, casi como el mío. Al ver aquella cámara de fotos instantáneas, no pudo resistirse a tomarla entre sus manos, comenzó a decirme el modelo e incluso el año de fabricación. Ella parecía saber muchísimo más de aquella cámara que yo. Me cuestionó si aún funcionaba, a lo que recordando un poco aquel día, le aseguré que sí. De inmediato, sus ojos se iluminaron y me pidió que me pusiera, para hacerme una fotografía. No vi una razón lógica por la cual no hacerlo, así que haciendo una pose bastante genérica, mi prima tomó la fotografía. Cuando la fotografía salió, mi prima se apresuró a tomarla y agitarla un poco para revelarla. Sin embargo, cuando la vio, pude ver cómo su expresión de felicidad cambió a horror y se puso muy pálida. Le cuestioné lo que había sucedido, pero ella parecía estar tan aterrada que no podía contestarme. Fue entonces cuando me acerqué a ella y le quité la foto para verla yo también. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuarto siempre había contado con muy buena iluminación, por lo que esta vez no solo se pudo ver una silueta, se trataba de una criatura, la cual solamente puedo describir como un monstruo. Lo peor era que estaba justo al lado de mí, era similar a un anciano, solo que era muy bajo, me llegaba casi a la cintura, tenía muchos pliegues en la piel. Tantos que apenas si podía distinguirse su rostro, en el que lo que más resaltaba era una nariz larga y ganchuda, carecía de cabello, y lo peor de todo era que estaba alzando una de sus manos, las cuales terminaban en unas filosas garras, y parecía estar dirigiéndolas hacia mí. Ambos nos encontramos completamente impactados con aquella fotografía. Hasta ese momento recordé el resto de fotografías instantáneas de la caja metálica. Cuando la saqué, me di cuenta que todas tenían aquella criatura. Algunas parecía estar más lejos o difuminada, pero definitivamente era esta. Fuimos a contarles a mis padres y tíos, los cuales se mostraron bastante incrédulos, incluso cuando les mostramos la fotografía, pues pensaban que nosotros mismos la habíamos editado con algún programa o algo así. Para probarlo, le dimos la cámara a uno de mis tíos y lo hicimos que tomara una fotografía. Este pareció querer hacerlo, únicamente para que lo dejáramos tranquilo. Sin embargo, en cuanto la fotografía se reveló, esta dejó ver de vuelta a aquella criatura, la cual parecía ahora estar mirando directamente a la cámara de una forma furiosa. Se veía amenazante, era casi como si en la siguiente fotografía fuera a lanzarse sobre nosotros. Aquello asustó muchísimo a todos ahí. Ninguno de nosotros podía explicarse quién era aquella criatura o cómo es que aquella cámara había llegado a las posesiones de mi abuelo. Mi tío, completamente asustado, dijo que lo mejor sería deshacernos de aquella cámara. Yo no estaba muy de acuerdo, puesto que en serio me gustaba. Sin embargo, no me dieron muchas opciones al respecto. No tengo idea de lo que hicieron con la cámara, pues después de que mi tío se la llevó junto con las fotografías, no volví jamás a saber sobre ellas. Como dije al principio, esa historia comúnmente se cuenta en mi familia, y se la hemos contado a distintos conocidos. Algunos me creen y otros no. No sé si es una historia tan impactante o siquiera creíble, pero juro que es verdadera. Hasta el día de hoy, aún me cuestiono por qué mi abuelo la tenía.
pero estoy convencido de que no fue por algo bueno. Mi nombre es Enrique, y la historia que les voy a contar comenzó cuando yo apenas era un niño de 11 años. Podría decirse que crecí en una familia bastante adinerada, ya que podíamos darnos el lujo de conocer lugares nuevos cada vez que teníamos vacaciones largas en la escuela. Aquello no fue la excepción en aquellas vacaciones de Navidad. Mi padre había rentado una pequeña cabaña en Canadá, y yo me encontraba sumamente emocionado, ya que nunca había tenido la oportunidad de ver la nieve, y mi padre me había asegurado que en aquel lugar había muchísima nieve, por lo que podríamos hacer guerras de bolas de nieve y podríamos deslizarnos en el trineo. Aquello me hacía creer que esas vacaciones serían las mejores de mi vida. Sin embargo, aquello no fue así. Un poco antes del viaje, mi hermano mayor y yo habíamos iniciado un juego de desafíos, esas cosas típicas que hacen los hermanos entre sí. Nos retábamos a realizar cosas cada vez más difíciles o que de verdad dolieran, y ya que ambos éramos bastante tercos, el juego se había prolongado bastante, ya que ninguno quería rendirse. Mi padre, un poco harto de toda esa situación, nos ordenó que no íbamos a continuar con aquel juego absurdo durante las vacaciones, cosa que alentó a mi hermano a pensar en un último desafío antes de las mismas. Fue entonces cuando me animó a realizar un muy extraño ritual de internet, el cual aseguraba que si se hacía bien, invocarías a un espíritu maligno. Aunque yo no solía creer en esas cosas, sí solía tener algo de miedo, y mi hermano lo sabía. Esa era la razón por la cual había pensado en ese extraño desafío. Yo no quería rendirme o parecer un cobarde frente a mi hermano, así que, intentando tragarme todo mi miedo y mi superstición, acepté hacer aquel ritual de internet. No diré todo lo que se tenía que hacer, puesto que no quiero que alguien lo replique, pero en general debías tener incienso, un vaso de agua, 3 fósforos y una veladora. Falta una cosa más, pero no la diré. Debías esperar hasta una hora bastante específica de la madrugada, abrir tu ventana y decir algunas palabras, las cuales para mí no tenían mucho sentido, ya que parecían ser en latín, y ni siquiera estaba seguro de haberlas pronunciado bien. Aquello lo tenías que hacer 3 veces, mientras encendías la vela con cada uno de los fósforos. Hice todo lo que indicaba el ritual al pie de la letra, todo mientras lo grababa, puesto que mi hermano quería pruebas de que de verdad lo había hecho. Cuando terminé, no sentí nada diferente, no parecía haber sucedido nada, y a pesar de que mientras lo hacía, mis piernas se encontraban temblando de miedo, cuando terminé me reí un poco, sintiéndome tonto por haberme asustado por algo que de seguro había escrito una persona sin nada mejor que hacer. De esta forma me fui a dormir. Aquella noche tuve un sueño bastante extraño. Me encontraba en mi cama, cuando de pronto comencé a escuchar pequeños golpes en la ventana. Había una silueta, la cual se dejaba ver gracias a la luz de la luna. Me acercaba lentamente para abrir la cortina, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. El miedo era tan fuerte que antes de que pudiera recorrer la cortina, desperté abruptamente en mi cama. Me encontré sudando y bastante agitado. Sin embargo, intentaba tranquilizarme a mí mismo, diciéndome que solo había sido una pesadilla, y que solo estaba sugestionado, debido a aquel tonto ritual que había hecho algunas horas antes. De pronto, comencé a escuchar unos leves golpes en mi ventana. El miedo fue tal que comencé a gritar llamando a mis padres, los cuales, alarmados, corrieron inmediatamente en mi auxilio, pero al llegar a mi cuarto, los golpes en la ventana se habían detenido y no tuve más remedio que mentir diciendo que había tenido una pesadilla. Luego de tranquilizarme, volví a quedarme solo en mi habitación y al cabo de casi media hora, volví a escuchar de vuelta aquellos golpes, pero en esta ocasión, no tuve el valor de gritar, pero tampoco tuve el de ir a revisar. Solamente me quedé bajo las sábanas hasta que el sueño finalmente me venció. Al día siguiente, todos partimos a las tan anheladas vacaciones. Todo aquel lugar era exactamente como yo lo había imaginado. La nieve cubría todo el suelo y a los árboles. Mis padres dijeron que mi hermano y yo compartiríamos una pequeña cabaña,
la cual estaba junto a la suya, en cuanto me señalaron cuál era la cabaña en la cual nos quedaríamos. Me apresuré a entrar para acomodar mis cosas y así poder salir a jugar en la nieve. Me encontraba desempacando algunos de mis abrigos, cuando de pronto escuché aquel golpe en la ventana. Mi sangre se heló por completo, pues pensaba que aunque lo de la noche anterior hubiera sido real, aquello no podía haberme seguido hasta Canadá. Me acerqué un poco a la ventana, estaba a punto de recorrer las cortinas para ver lo que se encontraba del otro lado, cuando fui interrumpido por mi hermano. Este me cuestionaba si había realizado el reto, a lo cual le respondí mostrándole el video en mi teléfono, mientras él se encontraba mirando el video. Yo no podía apartar la vista de la ventana, aunque los sonidos se habían dejado de escuchar, no podía evitar sentir que lo que fuera que los ocasionara, aún se encontraba ahí. El resto de aquel día, lo pasé tratando de ignorar aquellos golpes que había escuchado. No quería que aquello arruinara mis vacaciones. Por un momento, aquello pareció funcionar, pues en casi todo el día no pensé en eso, pero aquella noche, los golpes en la ventana regresaron, mientras intentaba conciliar el sueño. Me quedé un momento recostado en mi cama, pensando en despertar a mi hermano, el cual, ajeno a los golpes en la ventana, se encontraba profundamente dormido. Pensaba que en algún momento los golpes se detendrían como lo habían hecho antes. Sin embargo, mientras las horas iban pasando, me di cuenta de que los golpes parecían subir de intensidad. No importaba cuánto intentaba dormir. Siempre que estaba a punto de lograrlo, un estruendo más fuerte me hacía despertar de vuelta. Un poco cansado de aquella situación, decidí levantarme de la cama y ver de qué se trataba todo eso. Hoy en día, desearía no haber hecho eso. Caminé con cierta resistencia hacia la ventana. Era casi como en aquella pesadilla, el miedo me invadía. Pero esta vez estaba seguro de que no despertaría cuando abriera la cortina. Me armé de valor, recorrí la cortina y la abrí de golpe, y ahí pude observar a la entidad más grotesca y desagradable que jamás he visto. Parecía ser un hombre, o al menos tenía figura humanoide, solo que éste tenía la piel cubierta de llagas y no tenía cabello. Su piel era muy blanca, además de que no tenía ojos. Solo un par de orificios vacíos, pero a pesar de aquello, parecía mirarme fijamente, si eso tiene sentido. En cuanto abrí la cortina, aquel ser dejó de golpear la ventana para quedarse completamente inmóvil, viéndome. Fue entonces cuando su rostro comenzó a desfigurarse en una macabra sonrisa, la cual dejó ver cientos de dientes puntiagudos, y como si eso no fuera suficiente, aquel ser comenzó a lamer el cristal de una forma grotesca. Fue tan repugnante para mí, que di un par de pasos hacia atrás. Quería gritar, pero los gritos se habían atascado en mi garganta, impidiéndome emitir cualquier sonido que pudiera alertar a mi hermano o a quien sea. En el momento en que retrocedí, aquella cosa dejó de lamer el cristal, solo para volver a sonreír de forma demoníaca, y después empezó a azotar su cabeza repetidas veces contra la ventana. El estruendo era tan fuerte que no me explicaba cómo mi hermano o cualquier persona no fue alertada por él mismo. No entendía cómo es que el cristal no se rompía, por lo fuerte que parecía estar azotándose contra él mismo. Parecía ansioso por romper el cristal para llegar hasta mí. Finalmente, mi voz se liberó para soltar el más fuerte grito que jamás he dado en toda mi vida. Aquello despertó a mi hermano, el cual, somnoliento y algo alterado, me cuestionaba qué era lo que pasaba. Yo solamente podía señalar a la ventana, pero cuando mi hermano miró, ahí no se encontraba nada. Por mi parte, yo me encontraba completamente pálido, incapaz de explicar con claridad todo lo que había experimentado. Sin embargo, por lo poco que dije, mi hermano se lo tomó bastante a la ligera. Me acusó de ser un miedoso, el cual se había sugestionado debido al ritual, al mismo tiempo de que me confesaba que lo había sacado de un foro de internet, en el cual solo había cosas inventadas y que nada de eso era verdad. A pesar de las palabras de mi hermano, yo continuaba seguro de lo que había visto. Sin embargo, mi hermano me dijo que no le dijera a nuestros padres, puesto que también él se metería en problemas, debido a que él era el que me había retado a hacer el ritual y no quería que lo culparan por mis pesadillas.
Por más que intenté convencerlo de que eso no había sido solo una pesadilla, no lo logré. Volvió a la cama después de que le prometiera que no le diría a nuestros padres. Por mi parte, yo no pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto, escuchando cómo seguían golpeando el cristal de la ventana una y otra vez. Me gustaría decir que aquella fue la primera y última vez que vi a aquella entidad, pero esto no fue así, pues desde aquel día, he tenido encuentros con ese ser demoníaco, no importa dónde esté o cuánto tiempo pase sin verlo. Él siempre termina apareciendo de nuevo, no sé si aquel día abrí un portal o algo parecido. Solo estoy seguro de que ese ser infernal busca la forma de llegar a mí y tengo mucho miedo de que un día lo logre. Me llamo Rafael, y lo que les vengo a contar hoy es una parte de mi vida, la cual por mucho tiempo guardé, debido al temor de que la gente me llamara loco. Sin embargo, creo que ya es tiempo de contar lo sucedido aquel día de diciembre. En aquel entonces, yo tenía apenas 23 años. Desde muy joven me había interesado todo lo relacionado con las cámaras, por lo que mi mayor sueño era ser fotógrafo. Incluso había comenzado un pequeño negocio que se dedicaba a realizar fotografía y video de eventos como bodas, bautizos o ese tipo de cosas. Era una buena forma de obtener ingresos extra para continuar mis estudios y además era algo que disfrutaba hacer. Eran principios de diciembre cuando recibí la llamada de una pareja, la cual, por lo poco que comprendí en ese momento, su camarógrafo había renunciado, dejándolo sin camarógrafo a pocos días del evento, el cual era una boda. Por lo tanto, se encontraban desesperados por encontrar uno nuevo, y por eso me habían llamado a mí. Era un evento que parecía ser bastante grande, por lo que imaginé que podría conseguir un muy buen dinero, y ya que no tenía muchas ofertas en aquel mes, decidí aceptar el trabajo. Aunque me informaron que el evento se realizaría en 3 días, y eso era demasiado corto, como para poder organizarme bien, decidí hacer un máximo esfuerzo para no quedarles mal a la pareja. El día llegó, obviamente convencí a un par de mis amigos para que me acompañaran, para así cubrir mejor lo que sería el evento. Todo parecía ir bastante bien, puesto que aunque no había conseguido suficientes personas para cubrirlo todo, la pareja parecía ser extremadamente comprensiva al respecto y parecían felices de al menos tener eso. Para la ceremonia religiosa, tuvimos que trasladarnos a una pequeña iglesia, la cual parecía ser una de las primeras iglesias construidas en aquel lugar, pues parecía realmente vieja, aunque bastante firme. Era pequeña y me extrañé un poco de que la pareja hubiera deseado realizar su boda en aquel lugar, puesto que no era nada extravagante. Aún así, aquello no era del todo extraño, por lo que no hice ningún comentario al respecto. La ceremonia comenzó a realizarse de manera perfectamente normal a la de cualquier ceremonia de bodas. Me encontraba grabando tanto a los novios como a los invitados. Todo parecía ir perfectamente, hasta que de pronto pude ver algo en la lente. Parecía ser una persona en específico, un joven de no más de 17 años, el cual no sabía de dónde había salido, pues no lo había visto levantarse de ninguna de las butacas. Este se encontraba caminando en medio del pasillo, vestía de una forma muy poco elegante para una boda, por lo que resaltaba entre todas las personas ahí, que vestían con sus elegantes trajes o vestidos de fiesta. Este chico vestía con unos shorts de mezclilla y una camiseta negra, era tan delgado que sus huesos se le marcaban en la piel, era casi como si solo fuera piel y huesos. Tenía una gorra, la cual tapaba su rostro, ya que éste miraba hacia el suelo en todo momento. Caminaba de una forma bastante extraña. Era casi como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. Lo que más me impresionaba era que la gente no parecía siquiera notarlo, así que aparté la mirada de la cámara para verlo mejor. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, cuando al mirar hacia el pasillo en donde éste se encontraba, no había absolutamente nadie. El pasillo se encontraba libre y las personas seguían sentadas poniendo atención a la ceremonia. Miré de vuelta la imagen en mi cámara, y para mi horror,
pude ver cómo el chico se encontraba ahí mismo, solo que solo lo podía ver a través de la lente. Miré a uno de mis amigos, el cual también estaba grabando hacia los novios, por lo que claramente debía enfocar al pasillo. Logré llamar su atención. Sin embargo, cuando lo hice, este parecía demasiado tranquilo. Era muy obvio para mí que no podía ver lo que yo estaba viendo a través de mi cámara. No sabía qué hacer. Después de todo, no podía gritar, ya que lo último que quería era arruinar el momento de la novia y el novio. Pensé en dejar de grabar, pero pensé en que tampoco podía hacer eso, puesto que aquello podría ser una prueba completamente válida de la existencia de fantasmas o entes paranormales. Volví a mirar la imagen en mi cámara y este chico se había detenido a unos escasos metros de donde yo me encontraba. Estaba tan cerca que podía ver más a detalle su ropa descuidada, la cual parecía deslavada y la camiseta tenía algunos agujeros. De pronto, el chico comenzó a levantar el rostro, haciendo que la gorra, la cual lo cubría, dejara al descubierto aquel horrible ser de pesadilla. Pude ver su rostro, el cual era desagradable, tenía unos ojos aterradores, eran solo como 2 puntos en la cara, pues eran completamente negros. Estos brillaban con el reflejo de la luz del sol en la iglesia. Este ser demoníaco carecía de nariz, tampoco parecía tener los orificios para respirar, puesto que no tengo ni idea de cómo podía hacerlo. Pero sin duda, lo más horrible era la boca, la cual era enorme, pues podría decirse que llegaba de oreja a oreja. Era como esas clásicas caras felices que la gente suele pintar, solo que plasmado en la vida real. Aquello era bastante tétrico. El impacto por ver aquel horrible rostro hizo que retrocediera un par de pasos, pero no dejé de grabar. En el momento en que hice eso, aquel chico giró directamente hacia mi cámara, como si se diera cuenta de que alguien lo había visto, movió la cabeza hacia un lado, como lo hacen los perros cuando están confundidos. Y al darse cuenta de que yo lo había visto en verdad, abrió los labios dejando salir un grito espantoso, el cual nuevamente no fue escuchado por nadie más en la iglesia, más que yo. Aquel grito sonaba como un chillido de una rata o algo así. Solté la cámara del miedo, provocando que todos voltearan a verme. No pude explicar a nadie lo que hice, pues sabía que me llamarían loco, así que únicamente levanté mi cámara, y fingiendo que ésta se había dañado por el golpe, la apagué. Mis amigos pudieron hacerse cargo por el resto del evento, ya que yo me negué a volver a grabar cualquier cosa con mi cámara durante ese día. Me encontraba muy asustado, tanto que mis amigos, al verme en aquel estado, dijeron que lo mejor sería que me fuera a mi casa a descansar y que ellos se harían cargo. Les tomé la palabra, pues realmente no deseaba, bajo ninguna circunstancia, permanecer ahí. Pasaron 2 días después de aquel incidente. Me había rehusado, bajo cualquier circunstancia, siquiera a ver cualquier cosa que tuviera que ver con videos o volver a grabar algo. Ni siquiera lo hacía con mi teléfono. Una parte de mí temía que al hacerlo, volviera a ver aquel ser, el cual estoy convencido no se trataba de algo humano. Aquí yo había extrañado demasiado a todos a mi alrededor, pues era ya incluso catalogado como el camarógrafo oficial de mi familia, y en cada evento o cumpleaños siempre estaba yo con mi cámara, tomando fotos del momento. Fue entonces, después de tantos cuestionamientos por parte de mi familia, que decidí contarles lo que había visto. No puedo negar que su primera respuesta fue el no creerme, pues era una historia bastante inverosímil. Sin embargo, yo aseguré tener pruebas, la cual era el último video que había grabado aquel día con mi cámara. Algunos primos, al igual que tíos y mis propios padres, exigieron ver aquel video en donde yo aseguraba haber captado aquella entidad, así que tomé mi cámara y me dispuse a reproducir el video, para revivir de nuevo aquel momento tan traumático para mí. Sin embargo, al hacerlo, el chico jamás apareció. Pensé que podría estar mal, ya que yo estaba seguro de lo que había visto. Debía haber visto el mismo video unas 1000 veces, esperando a que aquel chico apareciera, pero este no lo hizo. Aquello hizo que mi familia no solamente no me creyera, sino que también
debido a mi insistencia en la veracidad de mis palabras, les hice creer que me estaba volviendo loco o que de lo contrario intentaba burlarme de ellos, razón por la cual incluso se molestaron conmigo. Pasaron casi 2 semanas, Navidad estaba bastante próxima y para que mis familiares dejaran de estar molestos conmigo o de burlarse al respecto, decidí que grabaría de vuelta la cena navideña, en donde todos nos reuniríamos aquel año. Más que nada, lo hice porque quería demostrarles que ya lo había superado. Después de todo, y de no encontrar nada en el video, me quise convencer a mí mismo de que tal vez me encontraba muy cansado y todo había sido producto de una mente agotada, la cual había intentado hacer todo para quedar bien en aquella boda. La cena de Navidad llegó. Durante casi toda la noche, me la pasé tomando fotografías y videos de mi familia y yo. La noche había sido tan amena que incluso había olvidado por completo aquel incidente con la entidad que había visto en la iglesia, uno de mis tíos, el cual era el dueño de la casa en donde nos encontrábamos. Me pidió tomar una fotografía con mis abuelos. Mientras ellos se alistaban para la fotografía, yo apunté hacia ellos con la cámara, pero al hacerlo, vi con horror que detrás de ellos se encontraba de pie aquel chico nuevamente. Su gorra cubría su rostro, ya que miraba al suelo. Aquello me llenó completamente de terror, ya que se encontraba solo a unos centímetros de mi abuela. De repente, me encontré incapaz de moverme o decir algo. Me quedé como si fuera una estatua, mirando fijamente mi cámara, observando únicamente lo que aquel ser hacía. Por unos segundos, parecía tan inmóvil como yo. De pronto volvió a levantar la mirada, mostrándome de nuevo su rostro. Era exactamente igual a como lo recordaba, y entonces comenzó a correr directamente hacia mí, gritando y chillando de la misma manera. Cuando estaba a punto de abalanzarse contra mí, solté la cámara y grité. Todos mis familiares me miraron muy extrañados, y aseguré haberlo visto de nuevo. Miraron la cámara, pero no pudieron ver nada, y desde aquel día, no he vuelto a tocar una cámara, ni siquiera la de mi teléfono. Sé que aquella entidad está a la espera de que me descuide para volver a manifestarse. Realmente agradezco que solo pueda hacerlo a través de una lente. Tuve que alejarme de mis sueños de ser fotógrafo, pero al menos sé que gracias a eso aún estoy con vida. Mi nombre es César, y la historia que hoy tengo para contarles es el claro ejemplo de cómo nunca debemos jugar con cosas que no entendemos. También espero poder encontrar a alguien que pueda ayudarme a liberarme de esto. Todo comenzó cuando tenía 12 años, estaba a punto de cumplir los 13. Para ser más específico respecto a todo esto, mi cumpleaños caía el 29 de febrero. Para aquellos que no estén al tanto, este día en especial solo ocurre cada 4 años, por lo que comúnmente mi cumpleaños era celebrado el 28. Sin embargo, para mi cumpleaños número 13, el día 29 sí venía en el calendario, razón por la cual era un poco más especial que el resto de mis cumpleaños. Mis amigos, que ya estaban al tanto de esto, me habían estado comentando sobre un ritual que se realizaba cada 29 de febrero, y por si fuera poco, era más que nada para personas que específicamente cumplían años ese día. No estoy muy seguro de dónde sacaron aquel ritual, solo sé que estaban entusiasmados y me invitaban a realizarlo, al igual que a grabarlo para tener pruebas y subirlo a nuestras redes. Para ser franco, no me consideraba una persona que creyera en rituales, brujería, ni nada parecido. Siempre pensaba que todo podía tener una explicación lógica y que las personas que afirmaban haber experimentado algún suceso paranormal al realizar rituales o cosas similares, en realidad, solo estaban mintiendo y deseaban llamar la atención. Mis amigos, aprovechándose de eso, me dijeron que si realmente lo creía, entonces no tendría ningún inconveniente en intentar hacer el ritual. Por obvias razones, no voy a dar especificaciones de este ritual, puesto que no quiero tener en mi conciencia que ninguno de ustedes pase por lo que yo he pasado desde aquel día, pero básicamente, se debía hacer cerca de la medianoche. Lo contaré todo a grandes rasgos. Debías ponerte frente a un espejo con la cantidad de velas
que dependían de los años que cumplías y luego de decir algunas palabras frente al espejo, las cuales parecían ser en un idioma que siempre he creído es latín, debías quedarte mirando fijamente tu reflejo, por todo el tiempo que pudieras durar sin parpadear. Según el ritual, entre más tiempo lograras mirar tu reflejo, únicamente con la iluminación de las velas, era más probable que éste funcionara. Aguanté todo el tiempo que pude, pero finalmente tuve que parpadear. En cuanto lo hice, volví a mirar mi reflejo, el cual no sabía si era por la cantidad de tiempo que lo había visto o algo similar. Pero parecía algo un tanto diferente en mi propio reflejo. Seguí grabando obviamente, pero había algo en las facciones de mi rostro que no terminaban de convencerme del todo. Pensé que estaba alucinando debido al sueño, así que decidí apagar las velas, dejar de grabar e irme a dormir. No tardé mucho tiempo en quedarme dormido, pero fui atormentado por una pesadilla, la cual aún recuerdo a la perfección hasta el día de hoy. Me encontraba en un sitio oscuro, tan oscuro que no podía ver absolutamente nada a mi alrededor. Mientras caminaba, podía sentir como si el suelo estuviera lleno de agua. Me encontraba descalzo y no sabía exactamente hacia dónde caminar, así que simplemente caminé hacia adelante. Pronto pude escuchar los llantos de un perro. Estos eran muy lastimeros, como si estuviera sufriendo mucho dolor. Intenté buscar al perro o lo que fuera que estuviera provocando aquel ruido, ya que odiaba ver a los animales sufrir. Mientras más me adentraba en aquel sitio oscuro, más me daba cuenta de que sentía como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos, como si estuviera viendo un espectáculo protagonizado por mí. En un momento, los llantos del perro se detuvieron en seco, dejándome de nuevo en total silencio, el cual únicamente se rompía por el movimiento del agua al dar un paso, y entonces, de pronto, vi un espejo frente a mí. No había nada más en todo el lugar que aquel enorme espejo. Me acerqué hasta él y vi mi reflejo. Incluso recordé que había leído alguna vez que no podías ver tu reflejo en un sueño, lo cual me hizo dudar de todo lo que estaba pasando en ese momento. De pronto, pude escuchar como si alguien hiciera un sonido para llamar mi atención, justo detrás de mí. Aquello me hizo voltear, pero no pude ver a nadie. Cuando devolví la mirada al espejo, me topé con que a pesar de seguir siendo mi reflejo, el rostro del mismo se había desfigurado por completo, en una mueca casi demoníaca. De pronto, mi reflejo extendió sus manos, sacándolas del otro lado del espejo y tomándome de los brazos para intentar meterme junto con él. Desperté justo en ese momento, exaltado y sudando. No era muy común en mí tener pesadillas ni nada parecido, pero supuse que yo me lo había buscado. Por haber hecho aquel ritual, miré el espejo en donde había hecho todo, y me di cuenta de que me había faltado un paso, el cual era cubrir el espejo con una manta. Una vez que todo hubiera terminado. Aún así, supuse que no era muy importante, puesto que nada había pasado en realidad. Así que decidí alistarme para mi cumpleaños. Sin embargo, mientras lo hacía, pude notar cómo a pesar de que el reflejo en el espejo de mi cuarto seguía mis movimientos, era casi como si éste lo intentara, pues si me movía muy rápido, podía ver cómo el reflejo lo hacía con un segundo de retraso. Sentía que me estaba comenzando a sugestionar, así que para no seguir viendo el reflejo, tomé una sábana y cubrí el espejo. Aquel día transcurrió de una forma bastante habitual para hacer un cumpleaños. Mi madre y mi padre me felicitaron, al igual que algunos tíos. Aquel día estaba programada una pequeña reunión en la que mis amigos vendrían, al igual que algunos otros conocidos. De igual forma, la celebración fue bastante ordinaria. Durante la misma, pude mostrarles el video a mis amigos sobre el ritual, al mismo tiempo que les aseguraba que había sido una pérdida de tiempo, pues no había ocurrido nada. Para aquel momento, ya había olvidado casi por completo aquel sueño tan extraño que había tenido aquella noche. Mientras mi amigo lo veía, me hizo notar que en el video podía verse una extraña silueta que parecía formarse detrás de mí. Después de verlo detenidamente, llegué a la conclusión de que simplemente era alguna sombra, que podía haberse filtrado desde afuera, o bien podría haber sido un error de imagen, como dije antes.
Yo no creía en nada de los temas paranormales, por lo que me costaba creer que el ritual en realidad había funcionado de algún modo. Llegó el momento de partir el pastel. Aquel ritual siempre se me había hecho un poco incómodo, y no creo ser el único. Odiaba la idea de estar sentado en silencio frente a un gran pastel, mientras el resto de personas cantaban una canción hacia ti. Sin embargo, aquel día fue diferente a los demás. Mientras intentaba sobrellevar aquel momento, con la mayor dignidad que pudiera, levanté la mirada hacia la vitrina de mi madre, la cual se encontraba a unos escasos metros de mí. Fue entonces cuando me sorprendí, al notar que tanto mi reflejo como el de los demás no concordaban con lo que en realidad estaba sucediendo. Mi reflejo era casi igual. Solo que de nuevo, las facciones del rostro se veían distintas, mientras que los demás parecían estar muy molestos, casi como si estuvieran reclamando algo. Aquello fue demasiado impactante para mí, tanto que me levanté apresuradamente de mi silla y señalé directamente a aquella vitrina. Sin embargo, cuando todos miraron extrañados, parecían no estar viendo lo que yo. A pesar de que yo continuaba viendo aquella escena en el reflejo, no pude tranquilizarme después de eso. Lo que ocasionó que la fiesta terminara abruptamente. Mis padres incluso me regañaron un poco, puesto que había arruinado mi propio cumpleaños, pero a mí lo único que me interesaba era alejarme de aquel reflejo tan extraño. Mientras me encontraba en mi habitación, sentado en mi cama, le daba vueltas a todo aquel asunto. Me negaba a creer que el ritual había funcionado de algún modo, y menos que yo me estaba volviendo loco. Pensaba que bien podría haber estado viendo mal, tal vez un mal ángulo de la luz me estaba haciendo ver mal, o pensaba que simplemente podría haberlo imaginado. Sin embargo, cualquier explicación que mi mente pudiera concebir era desechada, pues muy dentro de mí sabía que eso que había visto era real. Entonces, cuando recordé lo que había pasado, mientras me alistaba para mi cumpleaños, miré el espejo, el cual aún se mantenía cubierto. Quería quitar la sábana y enfrentar aquello de una buena vez. Quería demostrarme a mí mismo que en realidad nada estaba sucediendo, y que solo me estaba sugestionando, debido a las historias de mis amigos. Aunque intentaba decirme a mí mismo que no tenía absolutamente nada que temer, no me atreví a retirar la sábana. En un momento de valentía y de un solo tirón, descubrí el espejo. En un principio, todo parecía estar bastante bien. Mi reflejo parecía ser normal y nada, ni los rasgos faciales, parecían ser fuera de lo común. Aquello me hizo respirar aliviado, pues yo afirmaba que todo lo anterior vivido podría ser nada más que sugestión. Sin embargo, en un momento, mi reflejo me sonrió de una forma demoníaca, y a falta de un mejor término, diría malignamente. Aún no salía de mi asombro inicial, cuando mi reflejo estiró sus brazos, justo como en mis sueños, para sacarlos del espejo e intentar alcanzarme. Para mi fortuna, reaccioné lo suficientemente a tiempo como para alejarme y gritar lo más fuerte que pude, para que mis padres fueran en mi auxilio. Sin embargo, cuando ellos entraron al cuarto, todo parecía estar normal. Me gustaría mucho decir que esta historia tiene un final normal, como el que fui con algún curandero o chamán y este pudo retirar aquella maldición, pero aquello no fue así. A pesar de que fui con muchas personas, las cuales aseguraban poder ayudarme, estas jamás encontraron una explicación a lo que era aquella entidad, que desde aquel día me visitó en cada cumpleaños. Cada vez que ésta regresa, puedo notar que sale un poco más del espejo, y con cada año que pasa, estoy completamente convencido de que un día podrá salir por completo, para arrastrarme con él en cada cumpleaños. Es un recordatorio constante de que aquel día llegará tarde o temprano, y solo espero lograr encontrar la ayuda que necesito antes de que aquel día llegue. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.